Hermanos. Bien, les pido que vayan en sus Biblias a Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Vamos a leer lo que hoy y el miércoles vimos sobre la oración, estudiando sobre esto que vimos hoy y que hemos meditado en el estudio en la semana. Pues hay que resaltar el hecho de que aquí lo que estamos viendo es el tiempo en el cual los creyentes se ponen a orar ante la situación que están viviendo en Jerusalén. Pero miren, vamos a Hechos capítulo 4, versículo 23. Después de que Pedro y Juan fueron liberados, dice, cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron, aquí resaltamos en el estudio el hecho de que lo primero que hicieron cuando escucharon lo que estaba ocurriendo con las autoridades de los judíos fue ponerse a orar. Unánimes alzaron la voz a Dios y ¿qué fue lo que dijeron en su oración? Oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro Padre David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se enfurecen los gentiles y los pueblos traman cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Y entonces ellos están orando a Dios y lo primero que recuerdan es que Dios es todopoderoso. Lo primero que ellos recuerdan es el hecho de que se acercan a un Dios que hizo y que creó todas las cosas que existen. Lo segundo es que ellos recuerdan lo que dice en su palabra. Hay una cosa que es importante conforme vamos aprendiendo la palabra de Dios, cosa que es vital para todo cristiano. Mientras vamos memorizando, vamos aprendiendo lo que dice la palabra, vamos también aprendiendo a orar conforme a la palabra. Esta es una oración y ¿qué dicen en su oración? Ellos están citando los primeros dos versículos del Salmo 2. El Salmo que finalmente está hablando de por qué los pueblos se levantan contra Dios y contra su ungido. Aquí dice contra su Cristo porque la palabra Cristo en griego significa ungido. Y entonces ellos en su oración recuerdan que en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo, Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Aquí no hay nada que ellos le estén diciendo nuevo a Dios. Todas las cosas, Dios las sabe. Esto que ellos acaban de señalar, Dios lo sabe porque sobre todo ellos están aceptando el hecho de que todos los gobernantes se juntaron contra Cristo porque esa era la voluntad de Dios. Y entonces están orando lo que Dios había determinado hacer. Aquí podríamos decir las cosas están en un orden que los discípulos están entendiendo lo que Dios ha hecho en el pasado y que la gente se rebela contra Dios y seguiremos viendo que la gente se sigue rebelando contra Dios en nuestros tiempos. Pero nosotros debemos reconocer lo que Dios está haciendo en nuestros tiempos. Ellos dicen, todo lo que Jesús sufrió venía de la mano de Dios, por la voluntad de Dios. Bueno, todo lo que nosotros estamos viviendo, la pregunta es, ¿lo ha concedido Dios? ¿Ha sido por la mano de Dios, tanto las cosas buenas como las difíciles? Las palabras de Job a su esposa fueron, si de Dios recibimos el bien, ¿por qué no habríamos de recibir el mal? Y además, no hay ningún mal que Dios nos haya dado, dice Santiago, que no podamos soportar. Entonces, finalmente Dios es el que hace todas las cosas. Nosotros estamos buscando orar de una manera en que entendemos que las cosas no es el diablo el centro del problema, sino que es Dios quien está obrando. Lo acaban de decir los discípulos. ¿Intervino el diablo en eso? Sí, porque el diablo entró en Judas y Judas fue y entregó a Jesús. Pero ¿quién había determinado que estas cosas ocurrieran?
Dios, ellos lo aceptan. Ahora, sí hay oposición y sí hay cosas que ocurren. No nos ha pasado lo que le ha pasado a Jesús ni a los apóstoles ahí en Jerusalén. Pero nosotros debemos reconocer que enfrentamos situaciones difíciles y lo que nosotros debemos entender de esta oración es reconocer que Dios está haciendo algo. Miren, si vamos un poco atrás, lo que vamos a encontrar en el versículo 2, al final, es que estaba viendo, todos estaban unánimes en oración, los apóstoles hacían prodigios, hacían señales, ellos partían el pan, iban a los hogares, comían juntos, alababan a Dios y el pueblo tenían el favor del pueblo, es decir, de la gente, con la gente no había problema y además Dios añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Las cosas están bien, hay una amenaza, pero hay algo importante. Cuando Elías hizo caer fuego del cielo, y después, por su palabra, como él lo había profetizado, volvió a llover, tuvo una amenaza y ¿qué hizo? Se acongojó, huyó, se fue. Ahora, es cierto que fue Dios quien lo buscó, él no buscó a Dios. Se le apareció un ángel y entonces el ángel le dijo, tienes que camino que recorrer, y él tuvo que recorrer un camino que le tomó 40 días, un camino que no es tan largo, así de largo, pero por 40 días caminó y sin comer hasta llegar al monte Oreb, al monte Sinaí. Ahí Dios se le apareció y le preguntó, ¿qué haces aquí? Ahora, los discípulos, podríamos decir, guiados por el Espíritu de Dios, han comprendido que cuando hay un conflicto, ¿qué debemos hacer? Orar. Ese es el punto, no huir, sino orar, buscar a Dios. Ahora, lo primero que hacen Pedro y Juan es ir y contar a los demás hermanos. Dice que lo primero que hicieron puestos en libertad fue ir a los suyos y contarles lo que pasó, compartir las peticiones de oración. Una de los hábitos que yo le doy gracias a Dios que como iglesia tenemos es que compartimos peticiones de oración porque entendemos la importancia de que la iglesia ore. Y creo que en ese sentido vamos avanzando. Lo que nos falta es que la iglesia aprenda a orar junta y diga, pues tendré algo que hacer, pero lo hago a un lado y me voy para orar porque es solo una actividad de una vez al mes. Y le doy gracias a Dios por los que están hoy aquí, porque estamos aprendiendo que la importancia de la oración está en el hecho de que, como leímos en el estudio en la mañana y el miércoles, Jesús dijo, donde están dos o tres reunidos, congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Y con lo que dos personas se pusieren de acuerdo en la tierra, eso haré. Entonces, nosotros estamos aquí aprendiendo a orar como iglesia porque hemos visto que mucho de lo que hemos crecido, avanzado como iglesia, no necesariamente numéricamente, pero hemos crecido realmente en el entendimiento de la palabra y hemos visto vidas cambiadas. Lo que sí vemos es que es fruto de orar y hemos visto muchas oraciones que han tenido respuesta. Por eso esperamos, generalmente dejamos al inicio, o ponemos más bien al inicio las gratitudes para empezar el tiempo de oración con gratitud, pero si lo pusiéramos más al final, yo creo que habría más gratitudes, ¿verdad? Lo importante es que haya gratitud en nosotros, reconociendo la obra de Dios que ha respondido a nuestras peticiones como iglesia. Bueno, ellos oraron y reconocieron que es la obra de Dios. Pero entonces en el versículo 29, ellos reconociendo todo esto dice, ahora Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. El decir permite que tus siervos, primero oye las amenazas, ve la situación que está ocurriendo. Nosotros tenemos que poner hasta el conflicto más pequeño en las manos de Dios. Los amenazaron, pero no han actuado en contra de la iglesia. Oye sus amenazas, pero están haciendo una petición que lo que nos toca hacer lo hagamos con confianza. Usan la palabra, o aquí en la traducción dice, permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Uno se preguntaría, ¿acaso no es esa la voluntad de Dios? ¿Acaso no es la voluntad de que el cristiano viva con confianza y comparta la palabra con confianza y que con esa confianza pueda acercarse a las personas para compartirles de Cristo?
Creemos que es la voluntad de Dios, pero de la misma manera vemos en la Biblia peticiones de oración que está uno orando lo que Dios ya dijo que va a hacer. Hay quienes critican eso y dicen, bueno, si Dios ya te dijo, había esta misionera que cada vez que oraba decía, y el Señor me dijo como a Josué, ¿qué haces ahí arrodillado? Ponte de pies y yo ya te dije. Esa es una actitud de una forma de desprecio a la oración. Es cierto, el pueblo de Israel había pecado porque Josué no había consultado a Dios sobre la situación y no se habían dado cuenta que había pecado en medio del pueblo. Y era uno el que pecó, pero el pecado se le cuenta a todo el pueblo. Pero en este caso, nos damos cuenta que nosotros tenemos que aprender a depender de Dios, a confiar en Dios. ¿Qué están pidiendo ellos? Ellos no están pidiendo por la salvación de las almas, si ustedes se dan cuenta. No están pidiendo que la gente se convierta, porque la gente se está convirtiendo, porque ellos están dando testimonio de Cristo, porque el que trae a las personas a salvación es Cristo. Pero ¿cuál es la tarea del cristiano? Compartir el Evangelio. Y Dios hace esa obra. Ahora, ellos dicen, concede, permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús, o tu santo Hijo Jesús. Uno podría decir, bueno, ¿y no estaba ya ocurriendo eso? Nosotros debemos orar por lo que Dios está haciendo. Nosotros debemos orar por lo que Dios ya está llevando a cabo, porque tenemos que anhelar la obra de Dios. Lo que decíamos en el estudio, cuando nosotros oramos por lo que Dios nos ha dicho que hará, cuando nosotros oramos por lo que Dios ya está haciendo, estamos aprendiendo a desear la voluntad de Dios. Y decíamos hoy en la mañana, como dice Larry Christensen del libro de la mente renovada, no es solo orar por la voluntad de Dios. Jesús enseñó a orar, hágase tu voluntad. Y uno diría, es una petición que sonaría muy extraña si la petición fuera o si la oración fuera una serie de peticiones que hacemos para que entonces Dios medite si nos va a responder o no. No, el orar, hágase tu voluntad, que Jesús enseñó, es para que aprendamos a hacer la voluntad de Dios y para que también estemos deseando que la voluntad de Dios. En otras palabras, que lo que yo deseo es que se cumpla la voluntad de Dios. Eso me debe llevar a un punto. El punto que yo debo llegar es que la voluntad de Dios debe ser también mi voluntad. Y tenemos que aprender a desear esa voluntad. Uno se pregunta, Jesús siendo Dios, ¿cuánto tiempo oraba? ¿Qué razón lo hacía si él era Dios y tenía comunión con el Padre? ¿Por qué el tiempo de oración era tan importante para él? Lo vemos en leche espiritual. En leche espiritual estudiamos que Jesús oraba muy temprano en la mañana, oraba en la tarde, oraba en la noche. En una ocasión pasó toda la noche orando. Y uno dice, ¿por qué Jesús dependía tanto de la oración? Si finalmente él iba a cumplir el propósito de Dios y él era Dios. Entonces nos enseña la importancia de la oración. Pero lo más importante, más allá solo de aprender a orar y solo de orar correctamente, es aprender a desear la voluntad de Dios. Recordamos que el apóstol Juan dice en su primera carta que nosotros debemos orar conforme a la voluntad de Dios, porque si oramos conforme a su voluntad, Dios nos oye. Por lo tanto, aprender a orar conforme a la voluntad de Dios es la forma en que nosotros sabemos que Dios está obrando en nuestras vidas. Oramos hace un rato por tres cosas: que Dios siga haciendo su obra en nosotros. Sabemos que es el deseo de Dios. Bueno, tenemos que seguir orando, que Dios no deje de hacer esta obra. Oramos porque tengamos claridad sobre la voluntad de Dios. Que las cosas que decidamos, que las cosas que hagamos, pues las hagamos porque entendemos que es el deseo de Dios. Y el tercero, orar por las personas que Dios agregará a la iglesia, por las personas que nos visitan, por las que nos han visitado, por las que nos van a visitar,
que Dios vaya agregando a las personas, porque está en su palabra, Él añade a la iglesia los que han de ser salvos. Y nosotros debemos tener esto claro. Ok, esas tres peticiones van conforme a lo que entendemos es el deseo de Dios en nuestra oración. Entonces tenemos que aprender a desear que esto se haga realidad, que en verdad veamos la mano de Dios. Miren, cuando llegue una visita, si nosotros estamos anhelando ver que Dios sea el que añada a las personas, nos va a llenar de gozo, ¿sí o no? Ya no va a ser nomás ir a otra visita y ya, sino realmente nos va a dar gozo que alguien haya llegado a la iglesia. Y por eso decimos, cuando viene una visita, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer en la hora de los saludos? Ir con esa persona. Los demás hermanos nos pueden esperar. Y saludar a esa persona y hacerla sentir bien. Los diáconos están en la puerta porque también hay que recibir a las personas con gusto, ¿verdad? Y eso es parte también de la labor de la iglesia. Bueno, entonces vamos a ir deseando la voluntad de Dios. Eso nos va a añadir trabajo, sí, pero en realidad es lo que anhelamos que haya en la iglesia. Vamos a tener que dar más cursos de leche espiritual a recién convertidos, pues que sea por la gloria de Dios. Por eso vamos a ir preparando a más para dar no solo leche espiritual, sino los demás cursos, ¿verdad? Para que se cumpla la voluntad de Dios. Bueno, hay un canto, un himno, que habla sobre el mar cuando Jesús y los discípulos estaban en el mar y las aguas se agitaron. Y entonces el himno llega al punto que dice, Señor, prolonga esta calma. Hay una cosa importante. Sabemos que hay dificultades en esta vida, pero ¿cuántos oran por tener paz en su vida? Por tener una vida apacible. Esa es una gran bendición de parte de Dios. Poder vivir una vida apacible, una vida tranquila. Bueno, es parte de nuestra oración a Dios. El que cuando dice que oremos por las autoridades, el propósito es que podamos ¿qué? Vivir quieta y reposadamente. ¿Saben qué nos revela la Biblia en eso? Que ese es el deseo de Dios para nosotros, que podamos vivir quieta y reposadamente. Por eso entendemos que hay que orar por las autoridades, que hay que orar por la sociedad. Y esto es lo que vamos a hacer. Vamos a tomar un momento personal para orar. Vamos preparando el siguiente canto. Mientras tomamos este momento personal en oración, José, para tomar este momento mientras vamos preparando este canto, mientras escuchamos la música, mientras oramos, y pongan en las manos de Dios su vida. Oren anhelando la voluntad de Dios. Vamos a dejar que sea Dios quien nos guíe en este momento en oración, entendiendo la importancia de desear la voluntad de Dios. Padre, tuya es la alabanza, la honra y la gloria, tuyo es el poder. Estamos confiando, Señor, que todas las cosas tú las estás llevando a cabo conforme a tu voluntad, Señor, porque es en ti que ponemos nuestra esperanza, Señor. Te pedimos, Señor, porque tu gracia abunde en nuestros corazones en este tiempo, en nuestra mente, Señor, entendiendo cuál es tu propósito para cada uno, Señor. Que podamos nosotros tener este claro entendimiento de tu gracia sobre nuestras vidas y podamos descansar en ello, Señor. Padre, saber que todas las cosas están en tus manos, tú que creaste los cielos, la tierra, todo lo que existe, Señor. Todas las cosas están en tus manos y nosotros estamos bien porque estamos en el hueco de tu mano. Y Padre, ve todo lo que pudiera ser para nosotros un conflicto, Señor. Porque aún en nuestros propios corazones habita el conflicto y necesitamos de tu paz en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro entorno. Necesitamos, Padre, compartir tu palabra con valor y con paz, Señor. Que sea tu bondad, tu misericordia. En este tiempo, Señor,
Que seas tú haciendo tu obra sobre nosotros, Padre, para que completes tu obra en cada uno, Señor, aquí en la tierra, y podamos nosotros alcanzar la meta que nos has puesto por delante, Padre. Por eso, Señor, enséñanos a desear tu voluntad, anhelar tu voluntad para vivir conforme a tu voluntad, Señor. Sea tu gracia sobre nosotros. Siempre es tu misericordia. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador.